Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Arturo Villodas. Estamos en la Academia Grupo Villarreal, acá en Lima Norte, y estamos haciendo un seminario con los dos primeros temas de historia del Perú, ¿no? El tema de poblamiento americano y el tema de poblamiento peruano, ¿no? Correcto. El tema del poblamiento americano es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite, pues, estudiar en esta parte cómo es que el territorio americano fue poblado, ¿no? Hay varias teorías que ya hemos repasado, la teoría asiática de Harlicka, la teoría australiana de Méndez Correa, la teoría oceánica de Rivet, la noratlántica de Bruce Bradley, la africana de Thor Heyerdahl. En este punto, por ejemplo, jóvenes, ¿sí? Hacer mucho énfasis, ¿correcto? ¿En qué? En este punto, hacer mucho énfasis en qué? Por ejemplo, en los datos más importantes que pueden venir en un examen de admisión, ¿no? Como por ejemplo, Harlicka habla del limo de Beringia, términos, no términos, limo de Beringia, habla de la corriente del Kuroshibo, ¿me entiendes? Habla de la famosa mancha lumbar, ¿ya? En el caso de Méndez Correa, sí, utiliza pues el término, habla de la Antártida como punto previo de ingreso de los australianos hacia América, habla del Cabo de Hornos, que fue por donde entraron los australianos, del Optimum Climatium, ¿no? En el caso de Paul Rivek habla de los melanesios, los polinesios, ¿ya? En el caso de pues, Bruce Bradley, de la teoría noratlántica, habla de la similitud de las piedras, ¿no? Las piedras que se encontraron en Europa, las piedras solutrenses y las famosas puntas Clovis, ¿no? ¿Correcto? Y en el caso de Thor Heyerdahl, acuérdate que Thor Heyerdahl hizo dos expediciones. Expedición Ra, con la que buscaba, pues, demostrar que los africanos poblaron América, ¿sí? Ingresando por la península de Yucatán. Y la expedición con Dickey, que partió del Callao rumbo a la Polinesia, ¿ya? Entonces, Villarreal, por si acaso, se caracteriza porque tiene, como te vuelvo a repetir, una terminología, ¿sí? Marcada. No es difícil, de alguna manera, enfocarse en eso. Ahora vamos a estudiar el poblamiento peruano, ¿correcto? Ya está. Bueno, el poblamiento peruano estudia la llegada de los primeros habitantes al territorio peruano. ¿Estamos de acuerdo? Y el poblamiento peruano se estudia en tres periodos. Periodo lítico, ¿correcto? Periodo arcaico inferior, ¿ya? Y periodo arcaico superior. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, muy bien, ¿ya? Profe, una pregunta sencilla. El periodo lítico, ya. El periodo lítico es el periodo que estudia la llegada de los primeros habitantes al Perú. ¿Hace cuánto tiempo llegaron? Hace 13.000 años antes de Cristo. O sea, hace 13.000 años antes de Cristo, el Perú empezó a ser poblado, ¿me entiendes? Empezó a ser habitado. Profesor, una pregunta, ¿y los primeros habitantes del Perú, sí, de qué se alimentaban? Tres cosas, ¿sí? Cazaban, pues, pescaban y recolectaban, ¿me entiendes? ¿Correcto? Profesor, una pregunta, ¿se practicaba la división del trabajo según el sexo? Sí. El hombre, por ser más fuerte, solía ir a cazar. Y la mujer se encargaba de recolectar. ¿Me dejo entender? O sea, ese era el patrón de los primeros pobladores. Profe, sí, completamos la información acá. Entonces, actividad, sí, cacería. Actividad, recolección. Actividad, pesca. Profe, disculpe, los primeros habitantes del Perú pescaban en ríos sobre todo, no en mar, en ríos. ¿Me entiendes? Pesca, ¿correcto? Profesor, mira, si el hombre depredaba la naturaleza, si el hombre sacaba toda su comida del medio natural, entonces aquel tipo de economía fue un tipo de economía, pues, parasitaria, o también se le ha llamado subsistencia. Profe, ¿por qué subsistencia? Si el hombre no caza, entonces no sobrevive. Entonces, caza para sobrevivir. Algunas cositas que son muy importantes, ¿sí? No era fácil cazar en esa época. Profe, ¿por qué no era fácil cazar en esa época? ¿Por qué? Porque las especies que el hombre acá cazaba eran muy escurridizas. Profe, ¿qué especies cazaron los primeros habitantes del Perú? Cérvidos, por ejemplo. Profe, cérvidos, no entiendo. Venados, zorros andinos, esos son cérvidos. Ah, ya. También auquénidos.
pero los auquenios, llamas, alpacas, vicuñas, estaban en las montañas sueltas, en estado salvaje, pues, ¿no? Entonces, recuerda que esos animales son muy, ¿qué cosa? Escurridizos. Entonces, no vayas a creer que el hombre salía a cazar en la mañana y luego de un par de horas ya estaba con la carne detrás de su cuello. No, no es así. No, no, no. El hombre podía tomarse todo el día entero para cazar. O podía caminar kilómetros y kilómetros y le caía la tarde y tenía que buscar una cueva para dormir. Y recién al día siguiente venía con la, ¿qué? Con la carne. Pero hay algo acá que es interesante, ¿no? Cuando el día siguiente el hombre ya venía con la carne, se daba cuenta de que la mujer ya le estaba de alimentar, o sea, ya le estaba dando de comer al resto del grupo, a la banda, ¿me entiendes? Profe, ¿en serio? Sí, ya le estaba dando, ¿por qué? Porque la mujer recolectaba. Entonces la mujer no esperaba que el hombre traiga la carne. Mientras que el hombre se iba a cazar, la mujer recolectaba, y lo que recolectaba, frutas, huevecillos, se lo daba de comer a la banda que quedaba en la cueva. Entonces como que el hombre se acostumbró a ver eso, ¿no? Que la mujer era la proveedora de los alimentos y entonces eso marca un patrón, ¿ah? ¿Cuál es el patrón? Cuando el hombre venía con la carne, ¿a quién se le daba? ¿A quién se lo daba? A las mujeres, ¿me entiendes? Y entonces a partir de esto hay un patrón que seguramente es un poco complicado y feo, que es el hecho de que mujer, encárgate de la comida, ¿no? Encárgate de los alimentos, ¿no? Que es un patrón que ahora está cambiando porque la mujer ya no quiere cocinar, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Correcto? Profe, ¿qué tipo de vida era? Nómade, nómade, ¿correcto? Profe, ¿cómo se llama el que pernocta en cuevas? Troglodita, troglodita. Profesor, ¿cómo andaba el hombre de 40 a 60? Así, a eso se le llaman bandas u hordas. Profe, una pregunta, ¿el periodo lítico de cuándo a cuándo va? El periodo lítico, señores, es el periodo que va del año 13.000 antes de Cristo hasta el año 7.000 antes de Cristo, por si acaso. Muy bien. Entonces, escucha acá. Este es el periodo inicial del poblamiento peruano. Este es el periodo donde el hombre realmente vivió un estado primitivo. O sea, caza, ¿me entiendes? Es nómade, duerme en cuevas. Es un estado realmente, pues, primitivo, ¿me entiendes? ¿Ya? Profesor, ¿cuáles son los restos que se han encontrado del periodo lítico? Los restos que se han encontrado del periodo lítico, Piquimachay, Chivatero, Toquepala, Lauricocha, Paiján. Todos estos restos han sido encontrados en cuevas, porque el hombre lítico es un hombre que habita en ¿qué? Cuevas, es un troglodita, acuérdate, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ojo, ninguno de ellos era sedentario, ninguno de ellos construye sus viviendas, ninguno de ellos hace manifestaciones culturales. O sea, vive en un estado muy básico. Muy bien, entonces vamos rápidamente a completar esto. Piquimachay, profe, Piquimachay, ¿qué se encontró en la cueva de Piquimachay? Primero, Piquimachay fue encontrado, sí, en Ayacucho, por Richard McNeish, ¿sí? El arqueólogo norteamericano, ¿no? Richard McNeish. Richard McNeish en la década de los 60 descubrió el nombre de Piquimachay, ¿no? Correcto, en Ayacucho. ¿Qué se encontró en la cueva de Piquimachay? Restos de piedras talladas, ¿sí? Artefactos líticos. Y también se encontró huesos. Ojo que en Piquimachay no hay restos humanos. Restos humanos no hay. No hay cráneos, no hay huesos. Solamente hay piedras, ¿me entiendes? Entonces, estas piedras arrojan una antigüedad de 13.000 años aproximadamente. Son las más antiguas en el Perú. Sus restos son los más antiguos en el Perú. Por lo tanto, se ha dicho que fue el habitante más antiguo ¿de qué? Del territorio peruano. ¿Estamos de acuerdo? Más antiguo del Perú. Ya está. Y sus piedras, por si acaso, sus piedras, ¿sí? Sus restos, son los restos líticos de mayor que antigüedad, por si acaso, los restos líticos de mayor antigüedad, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viene bastante en los exámenes de admisión Piquimachay 1. Sí, otro resto, Chivatero, por ejemplo, Chivatero. En Chivatero se han encontrado en la cueva. Profe, ¿dónde está Chivatero? Chivatero al norte de Lima, en las inmediaciones del río Chillón. Por eso que al hombre de Chivatero también se le llamó el hombre de Chillón. O sea, Chivatero andaba hace miles de años atrás, correcto, por el norte de Lima, por ahí. Andaba por los distritos de lo que actualmente sería Ancón, por lo que sería hoy día Ventanilla, por esas zonas eran las inmediaciones por donde paraba Chivatero. Profesor, una pregunta sencilla. ¿Y qué cosas se encontraron en la cueva de Chivatero? En la cueva de Chivatero se ha encontrado, sí, todo un taller. Se ha encontrado
piedras en punta que al parecer servían para cazar a los animales. Se han encontrado raspadores como con dientes que servían para sacar la piel de los animales. Y se han encontrado también, pues, hachas que servían para romper los huesos de los animales. Entonces, este deja una variedad de piedras a comparación de Piquimachay. De misma manera que te confundas, Piquimachay dejó piedras, pero este ha dejado una gran variedad con diferentes usos de las piedras. Entonces, por eso que los especialistas, correcto, han dicho que Chivatero pudo haber sido el primer taller o cantera lítica de qué? Del Perú. Se acabó, ¿ves? Ahí está, directo al punto. Toquepala. Toquepala es el primer artista del Perú, no te vayas a olvidar. ¿Ah? Toquepala es el primer pintor de cuevas del Perú. ¿Ah? ¿Me entiendes? Profesor, ¿quién descubrió la cueva de Toquepala? Un arqueólogo peruano, Emilio González, en 1963. Pero Emilio González luego necesitó ayuda para estudiar la cueva, y entonces ahí es donde entra a tallar Miomir Bojovic, que llega y entonces ya se encarga de investigar la pintura, ¿no? Profesor, una pregunta sencilla. Toquepala, ¿por qué es importante? Primer pintor de cuevas. Primeras pinturas que rupestres. Pero escúchame, las pinturas de Toquepala, que fueron encontradas en Tacna, en la Cueva del Diablo, ¿sí? Las pinturas de Toquepala muestran lo siguiente. Muestran que las presas están siendo cercadas. Entonces, o sea, la misma pintura, al analizársele, la pintura, ¿sí? Nos permite saber que este hombre no salía a cazar por cazar, sino que antes de salir a cazar, repasaba la técnica en la pared de la cueva. Repasaba la técnica en la pared. Y entonces, por eso que ha pintado escenas donde está acercando al animal. Y entonces, esta técnica, correcto, fue conocida como la técnica del Chaco. Profe, Chaco, ¿qué cosa es la técnica del Chaco? Cercar a la presa. Entonces, el nombre de la técnica del Chaco tú no lo vas a encontrar en otro miembro, ¿me entiendes? Sobre todo se relaciona con Toquepala, así que no te vayas a olvidar. Y además, otra cosa, Miomir Bojovic encontró magulladuras en la pintura. Profe, por cierto, una curiosidad, ¿no? ¿Y con qué se hacían las pinturas? ¿El hombre con qué pintaba? Con la misma grasa del animal, ¿sí? La grasa del animal y la sangre del animal, ¿sí? Hacían una mezcla un poco consistente y leñosa que le permitía al hombre pintar. Sobre todo, ¿qué pinturas o de qué colores se usaban? Colores blancos, colores rojos, colores naranjas, colores marrones, que también lo podía obtener de los pigmentos de las flores, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué nos ha permitido ver las magulladuras en la pintura? El hombre, antes de salir a cazar, golpea la imagen del animal, lo golpea, como quisiendo presagiar que si acá lo estoy golpeando, cuando salga a cazar, lo voy a cazar. Entonces, eso ya es una creencia mágico-religiosa. Entonces, Toquepala fue el primero que tuvo ideas que religiosas. Muy bien, listo, pasamos a la Lauricocha. Siempre Villarreal y Seprevi han preguntado, ¿dónde fue encontrado la Lauricocha? La Lauricocha fue encontrado, señores, en Huánuco. El arqueólogo peruano Augusto Cardich lo descubrió a la Lauricocha. Profe, ¿por qué es importante la Lauricocha? La Lauricocha, sí, 11 esqueletos encontrados, ¿me entiendes? Pero esqueletos mutilados, o sea, no completos, sino incompletos, ¿correcto? 11 esqueletos, 7 pertenecientes a niños y 4 de adultos, o sea, 4 esqueletos adultos, 7 de niños. Entonces, y los esqueletos estaban sepultados, o sea, hay entierros. Entonces, fue el primer habitante del Perú que hizo entierros. Pero escucha acá, los entierros de Lauricocha, ¿cómo están? Los entierros de Lauricocha están diseñados de una forma, ¿no? O sea, hay un espacio donde se pone el cuerpo está en posición fetal, como diciendo, hoy mueres para que mañana vuelvas a nacer. Entonces, eso permite concluir que el hombre de Lauricocha tenía creencias de la vida después de la muerte. Entonces, por eso que el entierro tiene una forma muy particular. Y entonces, eso no solamente son entierros, sino que fue el primero que hizo ritos, pero además, escúchame, los cráneos que se han encontrado en Lauricocha son alargados. Y esos no son cráneos normales. O sea, el hombre de Lauricocha deformaba los cráneos. Eso significa que hay una razón de ser, ¿no? Entonces, no vayas a creer que el primero que deformó cráneo fue el hombre de Paracas, de la cultura Paracas. No, los primeros cráneos deformados pertenecen al hombre de ¿qué? De Lauricocha. Ahora, la Universidad del Callao, mira lo que hizo hace años,
¿sí? Y esta pregunta también podría ser pregunta de Villarreal, ¿por qué no? No. Hizo esta pregunta, puso en un examen de admisión, ¿sí? ¿A qué hombre, sí, perteneció los siguientes restos encontrados? En una cueva se encontró, sí, restos humanos, se encontró pinturas rupestres, se encontró piedras trabajadas. Entonces, cuando los alumnos vieron la palabra pintura rupestre, se emocionaron tanto y que marcaron Toquepala. Pero en Toquepala no se han encontrado restos humanos, ni en Chivatero ni en Piquemachay. El primer lugar donde se encontraron restos humanos, ¿cuál fue? Y en la Auricocha se han encontrado restos humanos, pero también se han encontrado pinturas rupestres, ¿ves? Entonces, ¿cuál era la clave? ¿Toquepala o la Auricocha? La Auricocha. Entonces, la Auricocha era la clave, ¿ves? O sea, hay que estar de alguna manera con un manejo de información bueno para no confundirte en las preguntas. Y vamos a terminar el último resto del poblamiento del periodo lítico, ¿ya? Correcto, el hombre de Paiján. Acá también se encontraron restos humanos, pero hay un detalle. Los restos humanos encontrados en Paiján, sí, arrojan mayor antigüedad que los restos humanos hallados en la Auricocha. O sea, por lo tanto, son los restos humanos más antiguos descubiertos en dónde, ¿sí? Más antiguos descubiertos en el Perú, por si acaso. Así que ya sabes, los restos humanos más antiguos del Perú, entonces pertenecieron al hombre de Paiján. Asimismo, el arqueólogo francés Claude Chauchat encontró el resto completito de una mujer de un promedio de 20 años con un niño de 12 años. A ese resto se le ha llamado el niño y la qué, y la mujer, por si acaso. O sea, solamente eso tú lo ves saber en dónde, en Paiján. Y Paiján, ¿dónde está? En el Valle de Chicama, en La Libertad, por si acaso. En el Valle de Chicama, en La Libertad, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso es con respecto al periodo lítico. Eso con respecto al periodo lítico, ¿ya? Muy bien, entonces, espero que hayan comprendido esta parte del poblamiento peruano. Sí, hay otras partes más. El arqueico inferior, profe, ¿cuál es la característica del arqueico inferior? Aquel hombre ya tenía mayor conocimiento de la geografía. Han pasado miles de años. Entonces, acá cultivó las primeras semillas, ¿ya? Y acá, propiamente, ya es un agricultor y sedentario y empieza un mayor desarrollo, incluso con la construcción de ciudades, por eso que aparece que Caral, por si acaso, ¿ya? Muy bien, nos vemos en otra oportunidad. Se cuida ustedes, profesor Villegas. Muchas gracias. Hasta luego.